Muy buenas noches, estimados y estimadas. Continuando con las ponencias del día de hoy, tenemos el tema de la remuneración y los beneficios sociales a cargo del doctor Dante Boto. El doctor es abogado colegiado, maestro en Derecho del Trabajo por la Universidad de San Martín de Porres y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de León en España. Asimismo, es egresado del programa de especialización en Derecho del Empleo Público y Regímenes Disciplinarios por la Universidad de Piura. Cuenta con diplomaturas en Gestión de Recursos Humanos en Centrum, en la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es egresado del curso de especialización en litigación oral por la California Western School of Law en San Diego, California, y también es egresado del programa de competencias directivas del PAD de la Universidad de Piura. Doctor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Es, ¿Cómo este, están? Buenas noches. ¿Me confirmarán si se me escucha bien? Así es, doctor, escuchamos bien. Perfecto. No sé, les pedí apoyo para pasar las diapositivas, no sé si fueran tan amables. Correcto, los estoy compartiendo. Me confirma si se puede llegar a visualizar. Perfecto. Ok, bueno, buenas noches. Me toca el último turno, con lo cual espero, me desafío a mí mismo para que esperen, aguanten hasta las 8 de la noche, así que bueno, ese será un poco el reto de hoy. Este tema es bien interesante, doctores, que es el tema de la remuneración. Voy anticipando que, bueno, por temas de razonabilidad y proporcionalidad, definitivamente es imposible hablar en una hora de los temas remunerativos y de beneficios laborales. Eh, Sin embargo, el cálculo de los beneficios, sinceramente, no es algo muy dificultoso sobre la base, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es qué conceptos son remunerativos y qué conceptos no son remunerativos, porque finalmente esto impactará definitivamente en el cálculo de los beneficios laborales. Básicamente, los más conocidos por todos, las gratificaciones, las vacaciones, la compensación por tiempo de servicios. Dicho esto y haciendo esta aclaración, hoy vamos a trabajar todos estos 45, 50 minutos, un poco más, sobre la remuneración. Entonces, dicho esto, pasamos la diapositiva, por favor. Cuando hablamos de las instituciones del derecho individual del trabajo, mm, desde mi punto de vista, hay dos instituciones que son las más importantes, ¿no? Del derecho individual. Despido disciplinario, ¿no? No solamente el despido, sino el despido disciplinario es la primera institución del derecho individual que, desde mi punto de vista, insisto, ostenta gran importancia, suma importancia, y la otra es la remuneración. ¿Ok? Son los temas remunerativos. Y por tanto, cuando me asignaron este tema, definitivamente pues estuve bastante contento porque, insisto, son los dos temas que son las columnas vertebrales del derecho individual del trabajo. Entonces vamos de menos a más, lo más sencillo a lo más complejo o lo más teórico. Doctores, la remuneración es tan importante que la Constitución se ha preocupado de analizarla y de regularla. Si bien es cierto, obviamente la Constitución no nos dice cuál es el concepto de remuneración, sí habla de remuneración, básicamente para dos situaciones. Primero, para establecer que existe el derecho a la remuneración mínima vital. ¿Ok? No nos dice, obviamente, a cuánto asciende la remuneración mínima vital y no sería propio que lo diga, porque la remuneración fluctúa dependiendo la capacidad adquisitiva que tiene el dinero. El dinero, como sabemos, incrementa o disminuye su poder adquisitivo conforme a la inflación que se vaya generando. Claro, esto a nosotros nos parece lógico, digamos, o no nos parece, mejor dicho, irrazonable, pero en otros países, doctores, la inflación ha sido absolutamente exorbitante y hemos tenido que tener remuneraciones indexadas. Menos mal, en nuestro país la moneda mantiene más o menos una estabilidad razonable hace más de 30 años, ¿no? Con lo cual el poder adquisitivo sí es cierto que ha tenido algunos vaivenes, pero, digamos, no ha sido exorbitante, ¿no? Entonces la Constitución marca la importancia de la remuneración al decir que los trabajadores tienen derecho a la remuneración mínima vital. De hecho, no es válido aquel pacto que establezca
que un trabajador acepta una remuneración inferior a la remuneración mínima vital. Pero claro, estamos hablando de una prestación de servicios full time. Si estamos hablando de una prestación de servicios part-time, sí es cierto que se puede percibir una remuneración inferior a la remuneración mínima vital. ¿Ok? Eso es importante hacer la precisión. Pero también la Constitución nos habla de otros aspectos de la remuneración que vamos a ir analizando. Y aquí sí un llamado a unificar, digamos, el mismo lenguaje, ¿no? Si bien es cierto, en la antigüedad utilizábamos el término salario, el cual sigue siendo a veces utilizado por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo, lo cierto es que entre nosotros, la manera correcta de denominar la contraprestación percibida por el trabajador por los servicios prestados, a eso le llamamos remuneración. Si bien es cierto, en el hablar coloquial utilizamos la palabra o la denominación sueldo, salario, lo propio desde la técnica legal laboral es la denominación remuneración. Que por eso en el resto de la conversación de hoy, la palabra que vamos a utilizar es remuneración, que además es el término legal correcto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y algunas ideas iniciales también sobre la remuneración. La Constitución, preocupada, insisto, por el tema remunerativo y por este instituto llamado remuneración, establece lo que se le denomina doctrinariamente el superprivilegio del crédito laboral. La Constitución nos indica claramente que la remuneración y los beneficios laborales, ¿ok?, tienen prelación sobre cualquier otra obligación del empleador. ¿Eso qué quiere decir? Que si un empleador tiene diversos acreedores, eh, tendrá que pagar en primer orden a los acreedores laborales. Insisto, a esto le llamamos el superprivilegio del crédito laboral. Entonces, si el empleador tiene que distribuir su dinero y tiene varios acreedores, insisto, tendrá que en primer orden pagarle a los acreedores laborales. Otro aspecto de la remuneración que tanta importancia es lo que les mencionaba de la obligación de fijarse las remuneraciones mínimas. Y aquí viene ya un elemento que va cambiando un poco el rumbo de esta conversación, porque resulta que la remuneración ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional como un derecho fundamental. ¿No me creen? No tendrían por qué hacerlo tampoco. Pueden contrastar esta afirmación con lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el expediente 20-2012, proceso de inconstitucionalidad. En ese proceso de inconstitucionalidad, el TC establece claramente que la remuneración es un derecho fundamental del trabajador. Alguno de ustedes se puede estar preguntando, Dante, pero ¿y cuál podrían ser las implicancias de, de que la remuneración haya sido catalogada como derecho fundamental? Bueno, hay diversas implicancias de esto. En primer orden, si la remuneración es un derecho fundamental, significa que el empleador no puede afectarla de manera arbitraria. Como sabemos, eh, por la teoría general de los derechos fundamentales, si bien es cierto, los derechos fundamentales pueden ser intervenidos, tiene que haber del otro lado otro derecho fundamental en ese conflicto. ¿Eso qué significa? Que digamos, el solo deseo o el capricho del empleador no tiene la capacidad jurídica de poder afectar la remuneración, de intervenir en la remuneración, porque finalmente es un derecho fundamental. Eso solo para empezar. Siguiente, por favor. Entonces, al haber sido catalogada la remuneración como un derecho fundamental, bueno, eso significa que, yendo al concepto de la teoría general de los derechos fundamentales, podríamos coincidir, seguramente algunos de ustedes no, pero digamos, esto ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional, que la remuneración tiene entonces un contenido esencial. Sabemos, doctrinariamente se discute, ¿no?, en cuanto a los derechos fundamentales, que hay un contenido esencial y un contenido no esencial o accidental.
Algunos consideran que esta disquisición de contenido esencial y no esencial no es correcta, pero insisto, el Tribunal Constitucional ha asumido esta hipótesis de trabajo. Por lo tanto, al haberlo hecho incluso en un proceso de control normativo como el proceso de inconstitucionalidad, no nos queda más que entender que esa es la posición del máximo intérprete de la Constitución. Si eso es así, responde analizar cuál es el contenido en primer término esencial, porque la teoría de los contenidos esenciales y no esenciales supone que el contenido esencial de la remuneración o el de un derecho fundamental en general implica una zona, un coto vedado, como dice la doctrina, ¿no? Un coto vedado. ¿Esto qué significa? Que no puede ser el contenido esencial vulnerado por absolutamente nadie, sea el Estado, sea los particulares. Es el contenido esencial de la remuneración. En cuanto al acceso, vamos a analizar cuál es el contenido esencial de la remuneración. En cuanto al acceso, nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución. Eso lo tenemos en el 23 de la Constitución. ¿Eso qué significa? Que si trabajaste, te tienen que pagar. Si trabajaste, te lo tienen que pagar. Incluso aunque el contrato de trabajo se declarara nulo, esa nulidad no alcanzaría a impedir el pago por los servicios prestados. Fíjense hasta dónde alcanza el efecto que genera eh, un supuesto práctico, que el contenido esencial de la remuneración sea, uno de sus contenidos sea el acceso. El otro contenido esencial es de no privación arbitraria. ¿Qué significa? Que ningún empleador puede dejar de otorgar la remuneración sin causa justificada. Y yo le agregaría, causa justificada prevista en la ley. ¿Ok? Claro, si yo le estoy dando una naturaleza jurídica a la remuneración de derecho fundamental, significa que para poder intervenir en el derecho fundamental, tendría que tener una reserva legal, tendría que haber una norma legal que permita intervenir en la remuneración. De hecho, hoy solamente se puede afectar la remuneración, doctores, es decir, solamente se puede hacer un descuento en la remuneración de un trabajador por tres motivos. Si el trabajador lo acepta, que eso es toda una discusión, si existe mandato legal, o si existe mandato judicial. Por ejemplo, el caso de alimentos, ¿no? Trabajadores que tienen hijos y tienen una demanda de alimentos por no cumplir con los alimentos, una retención judicial. Bueno, estos son los tres supuestos en los que se puede afectar la remuneración. Además, ¿qué nos dice el contenido esencial? El carácter prioritario. Como les decía, eh, la remuneración tiene o posee una preferencia de pago, tiene una prelación, forma parte del superprivilegio laboral. ¿Y esto por qué ocurre, doctores? Porque, claro, la remuneración tiene naturaleza alimentaria. La gran mayoría de los trabajadores prestan sus servicios para poder sufragar sus gastos y poder vivir, ¿no? Y en algunos casos para sobrevivir. Entonces, claro, la remuneración en su contenido esencial, insisto, lo podemos resumir, carácter en el acceso, su carácter prioritario y de no privación arbitraria. Todo esto descrito por el Tribunal Constitucional peruano. Siguiente. Otro aspecto del contenido esencial, doctores, es el carácter de equidad de la remuneración. ¿Y cómo se explica esto? En el pago de la remuneración no puede utilizarse la remuneración como un elemento distorsionador o generador de discriminación. Ustedes saben, uno de los temas que más se discute actualmente es si en la realidad los trabajadores o las trabajadoras reciben igual remuneración por labores de igual categoría o de igual naturaleza. Entonces, la remuneración tiene que ser equitativa. ¿Equitativa en qué sentido? De que no puede pagarse diferente por labores de igual valor. Y esto es exactamente lo que establece la Organización Internacional del Trabajo. Y finalmente, para ir terminando el contenido esencial,
la suficiencia, ¿no? Cuando yo en clase digo la remuneración tiene un carácter de suficiencia, muchos alumnos se preocupan y me dicen, oye, Dante, pero ¿cómo que la remuneración es suficiente si no me alcanza necesariamente con lo que me pagan? No, el carácter de suficiencia no tiene que ver necesariamente con una suficiencia en cuanto a los anhelos propios, ¿no? Que cada uno seguramente tiene respecto a lo que desea adquirir o lo que desea comprar. No, la suficiencia tiene que ver con un quantum mínimo que puede potencialmente al menos permitirle al trabajador y a su familia cierto nivel inicial de bienestar. Se discute hoy que la remuneración mínima vital eh, no cumple este carácter de suficiencia, ¿no? Porque claro, pues las cosas han subido y bueno, pero si nosotros nos damos cuenta la naturaleza jurídica de la remuneración mínima vital o la explicación de la existencia de la remuneración mínima vital, justamente tiene que ver con este carácter de suficiencia. Siempre pregunto, ¿qué pasaría entre nosotros si se eliminara, supongamos que modificamos la Constitución, la remuneración mínima vital? ¿Se pagaría más o menos que la remuneración mínima vital? Pues obviamente menos, que a veces con necesidad uno tendría, aceptaría seguramente pagos menores a la remuneración mínima vital. El carácter de suficiencia explica la necesidad del Estado o de los estados de establecer este quantum mínimo. Absolutamente de acuerdo con ustedes que sería mejor un monto mayor. Pero claro, aquí entramos a otra discusión de la productividad que tienen las prestaciones de servicios en determinados ámbitos, ¿no? Siguiente. Entonces, habiendo visto el carácter esencial o el contenido esencial de la remuneración, ahora vamos a analizar el contenido accidental, ¿no? Según las hipótesis de nuestro Tribunal Constitucional. En primer término, la consistencia, ¿no? ¿Qué significa la consistencia en cuanto a la remuneración? Significa que la remuneración debe guardar relación con condiciones de exigencia, responsabilidad y complejidad del puesto que ocupa el trabajador. Hoy, como sabemos, un empleador eh, tiene que poder explicar por qué es que paga determinada remuneración a determinado grupo de trabajadores y por qué a otro grupo de trabajadores paga una suma inferior o mayor, ¿no? Existe lo que se denomina las bandas, ¿no? Las bandas salariales. Y las bandas salariales tienen su explicación justamente en esta exigencia de consistencia. Un poco la lógica es mayor nivel de responsabilidad, de exigencia y de complejidad del puesto, mayor remuneración. Si eso es así, estamos hablando de una remuneración que respeta un carácter de consistencia. Y respecto a la intangibilidad, interesante que el tribunal no establezca la intangibilidad como un contenido esencial. Por supuesto, doctores, no lo establece como carácter esencial porque acabamos de analizar que sí hay en nuestro país tres supuestos que permiten afectar la remuneración, tocar la remuneración, descontarle al trabajador de su remuneración. Si la intangibilidad fuera o formara parte del contenido esencial, no se podría hacer. No se podría hacer. Al tener la naturaleza y contenido accidental, sí explica teóricamente que pueda sufrir afectaciones por parte de, insisto, mandato judicial, mandato legal y por voluntad o aceptación del trabajador. Seguramente podemos discutir luego hasta qué punto un trabajador puede aceptar un descuento de su remuneración. ¿Pero qué supone la intangibilidad? Que no es posible la reducción desproporcional de la remuneración y esto fluye del carácter irrenunciable o del principio de renunciabilidad de los derechos nacidos de la Constitución y de la ley. Es importante, antes de pasar a la siguiente diapositiva, remarcar que en nuestro país no tenemos una ley de intangibilidad de la remuneración como sí existe en otros sistemas jurídicos. No lo tenemos. Por lo tanto, insisto, sí es posible afectar la remuneración. Siguiente. Ahora, teniendo en cuenta que la remuneración ostenta un carácter de derecho fundamental y que no tenemos una norma de intangibilidad de la remuneración,
Sí es importante analizar qué mecanismos de protección nuestro sistema jurídico establece respecto de la remuneración. Es decir, cómo es que el sistema jurídico o el ordenamiento jurídico laboral protege al trabajador respecto de la remuneración. En primer orden, no olvidemos el 648 numeral 6 del Código Procesal Civil, que nos dice que no podemos afectar la remuneración a través de una medida de embargo, por ejemplo, si es que no se superan las 5 unidades de referencia procesal. Cuidado, solo se puede afectar la remuneración por encima de las 5 unidades de referencia procesal. Y claro, siempre se pregunta, ¿y por qué el 648 numeral 6 del Código Procesal Civil establece esa medida? Que tiene que ver con el carácter de suficiencia. Supongamos que se pudiera embargar el 100% de la remuneración de un trabajador. Es una locura, obviamente, porque el trabajador no podría, trabajaría básicamente para pagar las deudas que tiene y no para pagar o poder sufragar sus propios gastos. Eso evidentemente el sistema jurídico no lo puede permitir y por eso eso explica la existencia del 648 numeral 6 del Código Procesal Civil. Como ya hemos dicho, la remuneración solo puede ser afectada por mandato judicial, legal o por voluntad expresa del trabajador. Ya vamos a analizar ese tema. Y aquí sí traigo una temática que es interesante. Si nosotros analizamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Poder Judicial, vamos a ver que hay divergencia, hay contradicción entre lo que dice el Tribunal Constitucional y lo que dice el Poder Judicial respecto a la validez de la reducción de parte de la voluntad del trabajador. Siguiente, ahorita vamos a explicar esto. Por ejemplo, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de lo que, perdón, lo que mencionábamos del 648 inciso 6, ¿no? En este expediente, en el 2220-2019, proceso de amparo, ¿qué había pasado? A un trabajador prácticamente se le descontaba el 100% de la remuneración. Sí, obviamente, alguno de nosotros esté pensando, pero bueno, a este trabajador se le estaba embargando su sueldo, para hablarlo coloquialmente, ¿no? Pero se estaba afectando su remuneración porque seguramente había contraído muchas deudas, ¿no? Seguramente tenía un tema de alimentos, también tenía un tema de deudas con los bancos, etc. Y todas esas se había permitido varios embargos simultáneos que prácticamente le embargaban el 100% de la remuneración percibida. El Tribunal Constitucional en esta sentencia deja sin efecto todas aquellas decisiones judiciales que habían permitido esta situación. Porque ya hemos dicho, no se puede afectar, tiene un tope la afectación del trabajador, porque este trabajador prácticamente trabajaba para no recibir nada. ¿Y cómo sobrevivía? Insisto, tiene que ver con el carácter de suficiencia de la remuneración que tiene o forma parte de este contenido esencial. Siguiente. Ahora, acá viene la discusión que habíamos adelantado. En esta casación, doctores, en la 489-2015 Lima, ¿ok? Eh, la Corte Suprema da un primer paso, ¿no? Esto vamos a contarlo como storytelling, ¿no? Vamos a contar la historia. En esta casación, en la 489-2015 Lima, la Corte Suprema dice, como ustedes lo ven en la sumilla, que el trabajador, mejor dicho, que se puede reducir la remuneración del trabajador de forma consensuada o no consensuada. Es decir, si es que el trabajador lo aceptó expresamente o aunque el trabajador no lo haya aceptado expresamente. Y claro, esto generó pues toda una discusión, ¿no? Incluso el presidente de la sala constitucional, de esta sala, la segunda sala constitucional social transitoria, que luego fue presidente del Poder Judicial, tuvo que salir a dar explicaciones sobre esta sentencia. Claro, a veces en la prensa pues se analiza una sentencia sin necesariamente haberla leído. Lo cierto es que en ese caso muy puntual, la decisión de la Corte Suprema sí era acertada. Si quieren, en la ronda de preguntas lo podríamos ampliar.
Lo cierto es que en ese caso, la Corte Suprema acepta que el trabajador, mejor dicho, que la reducción de la remuneración del trabajador puede ser consensuada o no consensuada, es decir, con aceptación o sin aceptación del trabajador. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, justamente, ¿no? Por este lío, esta noticia, ¿no? Que salió en diversos medios de comunicación masiva, la Corte Suprema retrocede, ¿no? La Corte Suprema retrocede y emite esta casación, la 3711-2016 Lima, y que es categórica, ¿no? Y que se mantiene esta posición hasta el día de hoy. Solo es posible la reducción de las remuneraciones cuando la misma sea expresamente pactada entre el trabajador y el empleador, no pudiendo este acuerdo afectar en forma alguna los derechos que se han generado producto de servicios ya prestados. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que un trabajador gana 10.000 soles mensuales y resulta que la empresa no necesariamente está pasando por un buen momento. Se sientan con este trabajador y le dicen, miren, la situación de la empresa está un poco complicada, ya no podemos pagar los 10.000 soles mensuales que usted percibía, podemos celebrar un acuerdo de reducción de remuneración, luego de lo cual usted va a percibir 8.500 soles. Bueno, usted analiza la situación y este trabajador dice, bueno, voy a aceptar la situación porque igual 8.500 soles sigue siendo un sueldo, digamos, más allá del promedio, me permite todavía seguir pagando algunos gastos, seguir creciendo en la empresa, me tratan bien, etc. Todos los elementos que pueden evaluarse para tomar esta decisión. Pregunta, ¿esta reducción de la remuneración es válida conforme al ordenamiento jurídico laboral? La respuesta es sí. Como he dicho, doctores, hace un momento, la remuneración puede ser afectada por tres supuestos, insisto, perdón que lo repita cada rato, pero para no olvidarnos, por mandato legal, mandato judicial y por voluntad o aceptación expresa, habría que hacer ese añadido, aceptación expresa del trabajador. Dante, pero ¿qué pasa si no hay acuerdo expreso? Bueno, justamente, si no tenemos acuerdo expreso, se considerará que ha habido una reducción injustificada de la remuneración y por tanto corresponderá el pago de los reintegros correspondientes, que será la diferencia entre la remuneración que percibía el trabajador y la nueva, menos la remuneración reducida que percibió el trabajador, y ese diferencial tendrá que ser reintegrado, con la implicancia que supone también en los beneficios laborales. Siguiente. Pero doctores, como les mencionaba, esa es la posición de la Corte Suprema y es lo que todos los jueces realmente, o digamos, el 99% de jueces piensan en nuestro país. Pero si nosotros entramos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, vamos a encontrarnos con que en el proceso de inconstitucionalidad, en esta sentencia que les mencioné, la 20-2012, proceso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional es de una opinión diferente. Dice, sí se puede reducir las remuneraciones sin necesidad de tener la aceptación del trabajador, siempre que estemos ante causas objetivas y justificadas. Y nos da dos situaciones. Uno, necesidad de cumplir los objetivos económicos y financieros o necesidad de una reorganización del personal. Claro, entonces ustedes se preguntarán, Dante, ¿pero qué prevalece, la interpretación del Tribunal Constitucional en ese proceso de inconstitucionalidad o de la Corte Suprema? Doctores, aquí yo no quisiera zanjar o dar por sentada una respuesta. Lo cierto es que definitivamente la gran mayoría de controversias van a ser resueltas por los jueces ordinarios laborales y por tanto es evidente que la posición que va a primar más allá de la disquisición teórica, de que la interpretación de la ley conforme a la Constitución puede superar o ser prevalente sobre la interpretación ordinaria, lo cierto es que la gran mayoría de casos laborales lo va a ver la Corte Suprema, en última y definitiva instancia. Por lo tanto, si usted como empleador
reduce la remuneración del trabajador y no tiene un acuerdo de reducción de remuneración, muy probablemente se está generando una gran contingencia para su empresa. En sentido contrario, si usted como trabajador no acepta esta reducción y aún así se hace esta reducción de la remuneración, usted luego puede reclamar esos beneficios, mejor dicho, esta remuneración, la diferencia, ¿no? Que hubiera, ¿no? Siguiente diapositiva. Importante, doctores, antes ya de aterrizar en qué dice la ley, nuestra ley, qué dice el ordenamiento jurídico laboral sobre la remuneración, es importante tener en cuenta que hay normas internacionales del trabajo, ¿no? Cuando en clase también conversamos sobre las fuentes del derecho al trabajo, pues a veces se omite tener en cuenta que este gran rompecabezas llamado sistema jurídico está compuesto por diferentes tipos de piezas, ¿no? Y nos olvidamos que muchas de esas piezas son normas internacionales del trabajo. Es decir, no todo es constitución, no todo es ley, no todo es contrato de trabajo, no todo es normas reglamentarias, no. Hay normas internacionales del trabajo. Y dice la OIT, ¿cuáles son los convenios más importantes de la OIT ratificados por el Perú y que por tanto, conforme al 55 de la Constitución, forman parte del ordenamiento jurídico laboral? ¿No? Primero, el convenio 26 de la OIT. ¿Ok? Punto 1. 2, el 95, convenio 95 de la OIT sobre protección del salario, convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración. Siguiente. Convenio 111 de la OIT sobre discriminación en materia de empleo y ocupación, ¿no? Y finalmente, y esto seguramente para algunos será una sorpresa, también tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de la OIT, que si bien es cierto, son soft law, eso no quita su importancia en nuestro sistema jurídico, ¿no? Es cierto, no son vinculantes, son soft law, insisto, pero eso no enerva que eh, tengan un papel, si bien es cierto menor, pero desempeñen un papel interpretativo entre nosotros. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? También son importantes, doctores, tener en cuenta los estudios generales del Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, ¿ok? Por lo que vamos a explicar luego. Siguiente. Por ejemplo, este es el estudio general, ¿no? Que se hizo sobre el convenio 95 y sobre la recomendación 85 sobre protección del salario. Siguiente. Doctores, ¿por qué es importante cuando hablemos de remuneración tener en cuenta qué nos ha dicho el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones? Siguiente, por diapositiva, por favor. Es importante por lo siguiente. No olvidemos que la 10ª disposición complementaria de la nueva Ley Procesal del Trabajo dice esto, ¿no? A veces leemos, muchos de ustedes seguramente litigan, seguramente han leído la nueva Ley Procesal del Trabajo, pero a veces no nos detenemos en analizar qué dicen las disposiciones complementarias. Fíjense lo que dice, que los derechos laborales deben interpretarse, es decir, nos está marcando un parámetro de interpretación. Primero, de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, primer parámetro de interpretación, tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Perú, y aquí viene el agregado, sin perjuicio de consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los órganos de control de la OIT? El Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical. Para resumir lo que venimos conversando hasta ahorita sobre este tema, cuando nosotros tengamos una discusión, un caso que se nos presente sobre remuneración, no solamente hay que ir a la norma peruana, no solamente hay que ir a la Constitución, no solamente hay que ir a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, sino que también hay que analizar qué ha dicho el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones sobre la remuneración. Y de hecho, ustedes acaban de ver, hay un estudio general sobre protección del salario. A quien quiera adentrarse y profundizar sus conocimientos sobre temas de remuneración, lo invito a revisar ese interesante estudio general donde se abordan diversas situaciones vinculadas a la remuneración.
Siguiente. Doctores, pero ya podemos hacernos la pregunta, ¿no? Ya hemos dicho que la remuneración es un derecho fundamental, que tiene un contenido esencial, un contenido accidental, que tiene mecanismos de protección. Ya hemos dicho cuáles, digamos, eh, los convenios internacionales del trabajo sobre remuneración. Pero viene una pregunta importantísima. ¿Qué es la remuneración? ¿Cuándo estamos frente a un concepto percibido por el trabajador que pueda ser calificado como remuneración? Bueno, doctores, el artículo 6 de la ley nos dice qué debemos entender por remuneración. Cuando digo ley, me refiero a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 003/97 TR. Primer punto, ¿qué entendemos por remuneración? Primero, dice que es el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios. Y esto que suena tan lógico, tan sencillo, en realidad no lo es tanto, porque aquí estamos hablando nada más y nada menos que el carácter contraprestativo de la remuneración. Es decir, la remuneración, en primer orden, para poder ser considerada como tal, tiene que tener carácter contraprestativo, tiene que ser percibida por los servicios prestados. Primer elemento para poder catalogar si un concepto percibido por el trabajador es remunerativo o no. Si es remuneración o no es remuneración. Segunda característica, doctores, libre disposición. Libre disposición. Es decir, si un concepto percibido por el trabajador no es de su libre disposición, simple y llanamente ese concepto será, si es de libre disposición, será remuneración. Si no es de libre disposición, no será un concepto remunerativo. Por ejemplo, supongamos que a un trabajador se le da un estacionamiento. ¿Ok? Se le paga un estacionamiento. ¿Ok? Claro, digamos, en la doctrina discute si es un concepto, o si es remuneración en especie, o si finalmente estamos frente a una condición de trabajo. Pero más allá de esa discusión teórica, vamos al ejemplo práctico. ¿Ok? Insisto, un empleador contrata a un trabajador y a este trabajador le damos un estacionamiento. Pregunta, ¿este estacionamiento podrá ser remuneración? ¿Podrá ser conceptualizado o considerado como remunerativo? La respuesta no necesariamente es obvia, depende. ¿Depende de qué? Si el trabajador puede hacer lo que desee con esta cochera, puede arrendarla, por ejemplo, a un tercero, bueno, entonces estamos hablando de un supuesto de que, digamos, es de libre disposición. Si tú a tu trabajador le das una cochera y ese trabajador tiene la posibilidad de poder disponer de esta cochera y dárselo a un tercero, bueno, entonces es de su libre disposición. Entonces será un concepto remunerativo. Remuneración en especie, es cierto, no en dinero, pero en especie. Pero en la gran mayoría de casos, doctores, es evidente que este estacionamiento no es de libre disposición. Lo cierto es que solo el trabajador y el auto registrado ante el empleador será el que pueda hacer, para eso tenemos los famosos pases, ¿no? De ingreso, que permite el ingreso del trabajador siempre y cuando sea el trabajador. Es más, si se lo presta un tercero, puede ser un causal de falta grave, porque estaría beneficiándose indebidamente de este sancionamiento. Para que se den cuenta, doctores, de que las dos características más importantes para determinar si un concepto es remunerativo o no es uno, analizar si tiene naturaleza contraprestativa, si contrapresta los servicios y es de libre disposición. Basta con que alguno de los dos no se presente en el caso que estemos analizando y no será un concepto remunerativo. ¿Ok? Siguiente.
¿Cuáles son los principales conceptos remunerativos, doctores? Primero, el haber básico. Cuando ustedes en una boleta de pago identifiquen haber básico o remuneración básica, ese concepto es remunerativo. Es de libre disposición, contrapresta los servicios. Las comisiones, cuando a un trabajador le pagan comisiones, las comisiones son remuneración, son conceptos remunerativos. Por una sencilla razón, son de libre disposición y además, sobre todo, porque es el concepto más contraprestativo que hay. No hay nada más contraprestativo que las comisiones, porque se pagan sí, solo si el trabajador logró la venta de los productos o los servicios que tenía a cargo. A nadie le pagan comisiones si es que no ha hecho algo, ¿no? Las horas extras, doctores, también son conceptos remunerativos. Y alguien se preguntará, Dante, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué estamos hablando casi 45 minutos sobre remuneración? Por una sencilla razón. Si un concepto es remunerativo, será, en principio, base de cálculo de los beneficios laborales. Contrario sensu, si es que un concepto no es remunerativo, no será base de cálculo de los beneficios laborales. Siguiente. Doctores, el legislador tiene un amplio margen de discreción para diferentes circunstancias. Diferentes circunstancias. Y esta libertad de configuración del empleador se manifiesta grandemente en este caso. ¿Por qué? Ya hemos visto que el artículo 6 de la ley, del Decreto Supremo 00397-TR, nos dice cuándo sí y cuándo no estamos frente a un concepto que puede o no ser catalogado como remuneración. Será remuneración si es contraprestativo y es de libre disposición. Si falta alguno de los dos, no será remuneración. Si faltan los dos, por supuesto que no. Pero doctores, también ocurre que un concepto no es remunerativo, no necesariamente porque le falte alguno de los dos supuestos del 6, sino porque el legislador así lo quiere. Espero que se haya entendido esta idea. Es decir, el empleador discrecionalmente, en el marco de la configuración de las relaciones laborales, ha decidido que diversos conceptos, por mandato legal, no son remuneración. No son remuneración. Y claro, voy a tratar de rápidamente explicarlos para ir a la ronda de preguntas. Pero doctores, lo importante de esta conversación de hoy es que ustedes se lleven cuando estamos frente a un... Primero, ¿qué es remuneración? ¿Cuándo se cataloga un concepto como remunerativo? ¿Cuál es la protección de la remuneración? ¿Cuál es el contenido esencial de la remuneración? Y ahorita estamos analizando cuáles, aunque teóricamente podrían ser considerados remuneración, el legislador ha decidido no darles esta categoría, excluirlos del concepto de remuneración. Primero, la gratificación extraordinaria. ¿Y esto por qué? Porque el artículo, perdón, antes de eso, el artículo 7 nos dice, el artículo 7 de la ley nos dice, no son remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en los artículos 19 y 20 de la ley de CETES, el texto único ordenado, es decir, el Decreto Supremo 197-TR. ¿Eso qué quiere decir? Que el 7 de la ley nos dice que los conceptos mencionados en el 19 y 20 de la ley de CTS no son remunerativos. Insisto, por mandato de la ley. Primero, las gratificaciones extraordinarias no son remuneración. Dante, ¿se pueden desnaturalizar? ¿Se pueden convertir en remunerativas? La respuesta es categórica. Sí, sí. Todos los conceptos no remunerativos se pueden desnaturalizar y si se desnaturalizan se convierten en remunerativos. ¿Ok? La gratificación extraordinaria, ¿se puede naturalizar? Sí, si no se cumple con los requisitos que prevé la ley. Luego, las utilidades. Las utilidades, doctores, por mandato de la ley, no son conceptos remunerativos. Alguien podría pensar, Dante, pero las utilidades no es lo más remunerativo que hay. Por ejemplo, las utilidades se pagan si solo si prestaste servicios,
y sobre la base de la remuneración percibida por todos los trabajadores y por el trabajador en sí mismo considerado. Teóricamente puede ser remuneración, pero ya vemos, la ley ha decidido que no, no tiene naturaleza remunerativa. Doctores, las condiciones de trabajo. ¿Qué son las condiciones de trabajo? Todo aquello que el empleador da al trabajador para poder necesariamente realizar las labores. Por ejemplo, los EPPs. Los EPPs que uno le da al trabajador para poder prestar sus servicios no tienen naturaleza remunerativa, porque es condición de trabajo. Luego, los bienes de propia producción del empleador. Hay muchos empleadores que dan a sus trabajadores los bienes que el propio empleador fabrica o que produce. Por ejemplo, si usted trabaja pues en craft, seguramente, probablemente pues le puedan dar cuacuás. No se me ocurre, no sé si alguna vez alguien ha comido un cuacuá. Ese cuacuá, ¿es remuneración en especie? No, no es remuneración en especie, es un concepto no remunerativo. Doctores, es importante esto, ¿por qué? Porque cuando ustedes construyan, configuren los ingresos de un trabajador, pueden optar por ser 100% conceptos remunerativos o también utilizar los conceptos no remunerativos. ¿Cuál es la ventaja de los conceptos no remunerativos? Que los percibe el trabajador, hay una ganancia para el trabajador porque finalmente es dinero para el trabajador, pero no no forman parte de la base de cálculo de los beneficios laborales. Luego el transporte. ¿Qué es el transporte? El valor, el dinero que paga el empleador para que el trabajador vaya de la casa al trabajo, al trabajo a la casa. ¿Eso es remunerativo? No es remunerativo. Pero insisto, ¿se puede naturalizar? Se puede naturalizar. Asignación por educación. Este es un concepto que yo siempre en clase les digo a los alumnos, es que es muy potente. Si usted quiere dar una asignación por educación, puede lograr el doble objetivo, que el trabajador reciba dinero, se vea beneficiado, lo aliente a seguir trabajando, a mejorar, pero sin el sobrecosto que significa que sea remunerativo. La canasta navideña no es remunerativo, por mandato, insisto, de la ley. La alimentación indispensable, es decir, por ejemplo, la alimentación que perciben los trabajadores en una mina, esa alimentación no es remuneración en especie, no es remunerativo. ¿Por qué? Que no es que los trabajadores puedan salir de la mina y tienen un restaurante pues afuera de la mina para poder almorzar o comprar sus almuerzos, no. Como sabemos, la mayoría de unidades mineras están en lugares inhóspitos, por lo cual esta alimentación tiene esta categoría casi de condición de trabajo, ¿no? Finalmente, doctores, para ir finalizando y entrando a la etapa de preguntas, la movilidad, los viáticos también son conceptos no remunerativos. Y para finalizar, la bonificación, bueno, yo le he puesto la denominación bonificación cumpleaños, pero la ley nos habla de la bonificación cumpleaños, nacimiento hijo, matrimonio o fallecimiento y otras de semejante naturaleza. Si tú como empleador pagas una bonificación a tus trabajadores por su cumpleaños, porque se casó, porque nació su hijo o por fallecimiento, estos son conceptos no remunerativos. Y también hay, insisto, la ley dice, y otros de semejante naturaleza. Yo siempre, con ánimo obviamente jocoso, siempre digo, la bonificación divorcio también calzaría ahí. Bueno, se entiende que sí, porque es de igual naturaleza que el matrimonio, ¿no? Siguiente. Bueno, doctores, en materia remunerativa tenemos que tener en cuenta también que tenemos la ley 30709, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, y esto ha generado una serie de obligaciones para los empleadores para que puedan justificar, acá lo voy a sintetizar, puedan justificar por qué se le paga determinado monto a determinado trabajador o grupo de trabajadores. De eso básicamente se trata esta ley y su reglamento, que es el Decreto Supremo 2/2018 TR. Siguiente. ¿Cuáles son las principales obligaciones de esta ley, de la 30709? Hay que elaborar un cuadro de puestos al interior de la empresa, hay que elaborar una política salarial y los empleadores tienen la obligación de informar a los trabajadores sobre la política salarial. ¿Eso qué quiere decir? Que la remuneración ya no se puede establecer ni pagar sobre la base de la sola voluntad arbitraria del empleador, sino que tenemos que tener políticas salariales. Insisto, que expliquen por qué se paga a determinado grupo de trabajadores determinada remuneración
y no esconda tras de sí algún elemento discriminador. Siguiente. Bueno, eso era lo que quería conversar con ustedes, doctores. Así que nada, quedo atento a alguna pregunta que pudiera haber, sea a través del chat o a través del micro, ¿no? No sé cómo lo están organizando. Gracias. Estimado doctor, muchas gracias por la ponencia. Como bien lo menciona, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Voy a proceder a leer algunas preguntas que están en el chat. Aquí Rubén Otero nos menciona eh, su pregunta y es, ¿y los mineros que tienen el régimen de 20 días de, bueno, eso creo que es anterior, eh, empezaría aquí. Buenas noches. La CTS es embargable y de ser así, ¿cuánto es el monto al igual que esos conceptos no remunerativos? No, es inembargable, ¿no? La CTS es inembargable. Correcto. Ok. Por mandato de la ley, ¿no? Por mandato de la ley. Por otro lado, Mayra Román nos consulta, ¿el bono por productividad es remunerativo? Eso es una gran pregunta, Mayra. De verdad que la bonificación por productividad o el bono por productividad eh, es una de las cosas más remunerativas que hay, ¿no? Porque claro, si tú a algo le llamas bono por productividad, se entiende que lo estás pagando sí, solo sí se hayan alcanzado determinadas metas. ¿Eso qué quiere decir? Que es contraprestativo. Y si no hay detrás algún elemento que nos haga pensar que no son de libre disposición, será remunerativo, ¿no? Acá lo que yo siempre digo en clase, Nicolás, es el hecho que tú a algo que percibe el trabajador le llames bono, no enerva que sea remuneración. Lo que estamos analizando es, digamos, si jurídicamente lo que percibe el trabajador es contraprestativo y es de libre disposición, así le llamamos bono, bonificación, lo que quieras llamarle, será remuneración. Será remuneración. Perfecto, quedó más que claro. Por otro lado, Jesús Baltasar nos pregunta, buenas noches, ¿cuáles son las formas más comunes de descentralización de la remuneración? Perdóname, no te escuché bien, se cortó un Eh, poquito. ¿Me lo puedes repetir, por favor? ¿Cuáles son las formas más comunes de descentralización de la remuneración? Ya, mira, qué interesante. Por ejemplo, un concepto que hace no tanto los empleadores daban muy comúnmente era la gratificación extraordinaria, ¿no? Entonces, claro, porque tú entras al 19A de la ley STS y tú decías, oye, este concepto suena bien, ¿no? Porque me dice si yo le doy una gratificación extraordinaria al trabajador, no es remuneración, ¿no? Pero la ley dice que tiene que ser una gratificación extraordinaria que tenga una naturaleza unilateral, es decir, tiene que haber sido dada de manera, para ver si lo explico de esta manera, la gratificación extraordinaria tiene que ser un regalo del empleador, no puede estar sujeta a unas metas, nada por el estilo, simplemente a un dueño de una empresa se le ocurrió regalar plata. Bueno, si un dueño de una empresa quiere regalar plata, lo que el legislador le está diciendo es, vamos, regala plata, está bien, no hay problema. Pero siempre y cuando no sea continuo. Si vuelves a regalar plata al año siguiente, ya serían 2 veces que estás regalando dinero, y ahí el sistema jurídico reacciona y dice, esto huele mal, porque puede ser detrás del regalo no es que sea tan bondadoso como parece, sino que yo esté disfrazando tu incremento de sueldo bajo el nombre de gratificación extraordinaria, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto que siempre se discute en los procesos judiciales. La gratificación extraordinaria es algo que ha sido contingente en muchos casos. Y, por ejemplo, algo que sucede siempre también es el transporte, ¿no? Muchas empresas entienden que el transporte es un concepto no remunerativo, como he explicado, pero se olvidan que para su configuración necesitas pagar, se debe pagar solamente si el trabajador vale a la empresa. Es decir, si el trabajador, por ejemplo, está de vacaciones, no debe percibir el valor del transporte. Es decir, en la boletita, en la boleta de pago donde dice transporte, no debería recibir porque está de vacaciones. Si lo percibe cuando está de vacaciones, se naturaliza, porque, insisto, la norma nos dice que el valor del transporte será no remunerativo siempre y cuando esté supeditada a la asistencia al centro de trabajo. Entonces, ¿puedes utilizar el valor del transporte? Puedes utilizarlo. ¿Cómo lo tienes que configurar? Pagándoselo a los trabajadores sí, solo sí,
van a trabajar. ¿Está de vacaciones? No. ¿Está de descanso médico? Tampoco. Faltó, hay que descontarle proporcionalmente. ¿Se entiende? Si no haces eso, estás desnaturalizando el concepto no remunerativo y la sanción legal es convertirse en remuneración. Muchas gracias por la absolución de la consulta, doctor. Aquí tenemos otra pregunta y es, ¿la habitualidad es un requisito necesario para que un concepto se considere remunerativo? Gran pregunta. Y ya están, a pesar de lo tarde que es, están pero on fire. Gran pregunta, ¿no? Y la respuesta es no. Ahora, seguramente alguno de ustedes esté diciendo, ah, Dante, pero ya, a ver, yo he leído esta casación que dice que, sí, sí, efectivamente, autores, no puedo negar que hay muchísimas casaciones, y me canso de leerlas, que cuando desnaturalizan, perdón, un concepto no remunerativo, o para analizar si un concepto es o no es remunerativo, libre disposición, contraprestación, pero le agregan la habitualidad. La habitualidad no es un elemento necesario para la determinación si un concepto es remunerativo o no. Es decir, si tú lo percibes todos los meses, en nada suma de si es remunerativo o no. Por ejemplo, el transporte. El transporte lo puedes recibir todos los meses y eso no lo, la habitualidad no lo desnaturaliza. En sentido contrario, la gratificación extraordinaria lo recibes una vez al año y se puede desnaturalizar. Entonces, claro, hay un error conceptual por parte de los jueces supremos cuando emiten estas casaciones, porque, claro, se entiende, ¿no? Que como un argumento, como un orbiter dictum, como un mayor razonamiento, ¿no? A mejor argumento, también dicen, bueno, y también lo percibía siempre el trabajador y por tanto es remunerativo. No, basta con que sea de libre disposición y contraprestativo. Ahí debería quedar el análisis, porque nos confundimos cuando incorporamos el elemento de auditoría. Además, no es legal. Lean la ley, en ningún momento está, ¿no? Correcto, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta y Marisol los menciona. ¿Es legal que un empleador, en este caso una MIPE, reduzca el sueldo de un trabajador al 50% argumentando un perjuicio del área donde estuvo, aunque no era su obligación, y además exija emitir un recibo por honorarios para justificar el pago, en lugar de reconocerle sus sueldos y beneficios laborales? ¿Qué acciones puede tomar el trabajador en este caso? Mira, qué interesante esta pregunta nuevamente, y la agradezco. Primero, vamos por partes, ¿no? ¿Es legal que un trabajador reduzca el sueldo al 50%? Sí, porque el único tope que tenemos es la remuneración mínima vital. ¿Ok? Si yo estoy de acuerdo, lo puedo aceptar. Pero claro, acá viene la siguiente parte de la pregunta, porque puede cambiar la respuesta, porque no dice, oye, pero no es que lo estoy descontando porque el trabajador acepte la reducción, sino porque hubo un daño supuestamente ocurrido o generado por el trabajador. Cuando ustedes revisen este estudio general del Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, por ejemplo, analizan esta temática. ¿Y qué nos dice? Que si bien es cierto el trabajador puede aceptar la reducción del sueldo como consecuencia, mejor no la reducción del sueldo, sino el descuento de la remuneración, que es una cosa distinta, una cosa es reducción de remuneración, carácter permanente, y otra cosa es que me descuenten una sola vez eh, el costo de lo que haya dañado. Dice, se puede descontar del sueldo, sí, solo sí, no el 100% del daño que se haya generado. Para poner un ejemplo, si daña una máquina, un trabajador daña una máquina, el 100% del costo de reparación o del valor de la máquina no puede ser descontado al trabajador. Esto lo dice el comité de expertos. ¿Por qué? Porque también el empleador tiene que, de alguna manera, para explicarlo fácilmente, tiene que entender que también es su riesgo. De repente lo capacitó mal, de repente no sabía, no tenía la expertise. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Absolutamente es del trabajador? No, hay una responsabilidad compartida. Entonces, ¿qué nos dice el comité de expertos? Habrá que reducir de una manera razonable. Reducirle el sueldo a un trabajador en el 50% para que vaya pagando los daños generados. Y yo le recomendaría que no acepte esa reducción. Si el trabajador no acepta el descuento, eh, no se puede producir y si se produce, luego que se extinga el vínculo laboral, puede pedir el reintegro correspondiente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Finalmente tenemos esa última pregunta por parte de Loti Delgado y nos menciona, en demanda de alimentos, la resolución de embargo
La resolución embargó la CTS y así se ejecutó. ¿Puede comentarnos sobre esto, por favor, doctor? Bueno, es que una de las excepciones son los temas de alimentos, ¿no? Incluso el porcentaje, es importante tener en cuenta, gracias por la pregunta, el porcentaje que les había dicho el Código Procesal Civil, eh, estamos hablando de la generalidad de los casos, pero no olvidemos que en el caso de alimentos tenemos una norma especial que nos permite afectar la remuneración por un monto mayor, ¿no? Por un monto mayor. Así que en el caso de alimentos genera, obviamente, porque ahí estamos, digamos, en ponderación, no solamente los derechos del trabajador, sino de un menor de edad, ¿no? Entonces ahí el sistema sí permite ciertas excepciones, que además son lógicas, ¿no? Bien. Bueno, siendo estas las últimas preguntas, doctor, nuevamente agradecerle por su valiosa ponencia y colaboración el día de hoy. El tema ha quedado bastante claro y bueno, esperamos contar con su participación en próximos eventos. Le deseamos muy buenas noches y eso sería todo por esa sesión. Gracias, que estén bien. A usted, muchas gracias.